de celebración del Halloween 31 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador, SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Si quieren ayudar con este proyecto, en la descripción del contenido encontrarán los medios para hacerlo, el PayPal o el QR de Bitcoin. Y a las personas que escriben al correo sobre entrevistas, comunicarles que por el momento no estamos haciendo ese formato de podcast. Pero si quieren pagar publicidad de sus productos, pues pueden escribir al correo que está en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita como Noticias El Salvador SV. Hoy es 31 de octubre de 2025 y vamos a analizar los movimientos más significativos en los mercados financieros internacionales. Pondremos un énfasis especial, claro, en el universo de las criptomonedas y además repasaremos las noticias nacionales más relevantes de El Salvador. Efectivamente, ha sido una jornada, con bastante volatilidad y movimientos realmente interesantes, sobre todo en Bitcoin. Estos merecen, yo creo, una mirada detallada para comprender sus posibles implicaciones. Y también tenemos cifras notables en el ámbito de las stablecoins. Y ojo, alertas importantes sobre seguridad en pagos digitales que comentar. Muy bien, pues entremos en materia con Bitcoin. Se ha registrado una salida, sin precedentes, desde los intercambios centralizados hacia carteras privadas. Hablamos de más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué nos indica esto? ¿Es pánico o es otra cosa? Es una excelente pregunta. A ver, esta salida masiva es muy significativa y yo diría que apunta más a lo segundo. Sugiere una fuerte convicción por parte de los inversores en la retención a largo plazo, lo que en el mundillo se llama hodling, ¿no? Se interpreta como un indicador de confianza en el valor futuro de Bitcoin y, una posible señal de acumulación estratégica. De hecho, plataformas de análisis como Centora señalan que esto podría generar lo que llaman un shock de suministro. ¿Un shock de suministro? Sí, reducir la cantidad de Bitcoin disponible para comerciar activamente. Si la demanda se mantiene o aumenta, esto teóricamente podría impulsar los precios al alza. Históricamente, salidas de esta magnitud desde los exchanges han precedido a periodos alcistas. Vaya. Aunque, el pasado no garantiza el futuro, claro está. Presenta una visión bastante más cauta. Bitcoin muestra una recuperación modesta, apenas un 0,71% en las últimas 24 horas. Se sitúa sobre los $10.987. Pero esto llega justo después de liquidaciones masivas que alcanzaron los 1.100 millones de dólares. ¿Cómo conciliamos esto? Exacto. Ahí está la clave de la situación actual, ¿no? La tensión entre, diferentes horizontes temporales y tipos de inversores. Esa recuperación del 0,71% es, como bien dices, modesta. Muy modesta. Además, y esto es importante, el volumen de negociación ha caído un 12,80%. Vale. Lo cual le resta bastante fuerza y convicción a ese pequeño repunte. El riesgo de una caída adicional, que algunos analistas cifran entre un 20% y un 30%, sigue muy presente en el corto plazo. ¿Un 20 o 30%? Uf. Sí. El sentimiento general del mercado ahora mismo es predominantemente bajista. Es curioso ver cómo Bitcoin diverge incluso de índices bursátiles como el S&P 500, que hoy mostraba subidas. ¿Y qué factores externos están influyendo en este sentimiento? Más bien pesimista. Un factor clave han sido las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Sus palabras, redujeron las expectativas del mercado sobre posibles recortes de tipos de interés. Ya. Esto fortaleció al dólar. El índice de XY, que mide el dólar frente a otras divisas, subió un 0,5% y, como suele ocurrir, ejerció presión sobre activos considerados de mayor riesgo como es el caso de Bitcoin. Entiendo. Un dólar más fuerte. Exacto. Tiende a ser menos atractivas otras inversiones alternativas. Entendido. Y si miramos los indicadores técnicos y el mercado de derivados, ¿qué nos revelan sobre la situación actual de Bitcoin? Mira, desde el punto de vista técnico, el precio encontró cierto soporte cerca de la media móvil simple de 200 días. Está en torno a los $109.300. Ajá. Sin embargo, sigue cotizando por debajo de la media de 7 días, que está cerca de los $112.000. Esto indica debilidad a corto plazo. El RSI, el índice de fuerza relativa, que mide la velocidad y el cambio de los precios, está en 42,
¿Y eso qué significa? Pues al estar por debajo de 50, se considera una zona neutral pero con sesgo bajista. Sugiere que los vendedores tienen más fuerza ahora mismo. Además, el indicador MACD, que ayuda a identificar cambios en la tendencia, muestra un cruce bajista. O sea, confirma esta perspectiva. Vale, panorama técnico algo complicado. Y en los derivados mencionaste algo interesante ahí. Sí. En el mercado de derivados observamos tasas de financiación negativas, alrededor del menos 0,01%. Negativas. Sí. Esto indica que predominan las posiciones cortas, es decir, apuestas a que el precio va a bajar. No obstante, y aquí viene lo curioso, el interés abierto en los futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago, la CME, que es un mercado muy usado por instituciones, subió a un 2%, alcanzando los 15.000 millones de dólares. Vaya. Esto sugiere que, a pesar del sentimiento bajista general, pues sigue habiendo una notable actividad especulativa, posiblemente institucional. A nivel fundamental, aunque la adopción en la cadena de bloques y el hash rate, la potencia computacional de la red que ha alcanzado un récord de 650 EHs, son noticias positivas a largo plazo, la valoración implícita actual parece algo elevada. Y la acción del precio a corto plazo está claramente dominada por la especulación en derivados y, bueno, los factores macroeconómicos que comentábamos. Con este panorama tan complejo, con señales, bastante mixtas, ¿cuáles serían los escenarios más probables para Bitcoin en el corto plazo? ¿Y qué recomendaciones se podrían dar? A ver, dado el contexto actual, el escenario más probable sigue siendo bajista, con el precio moviéndose potencialmente hacia el rango de los 100.000 a 105.000 dólares. Este escenario podría verse impulsado por, nuevas liquidaciones forzadas o una postura continuada de restricción por parte de la Reserva Federal. Un escenario neutral, donde el precio se consolide entre 108.000 y 111.000 dólares. Es posible si logra mantener los soportes actuales, pero le asignaría una probabilidad media, digamos. El escenario alcista, que implicaría superar la resistencia de los 112.000 y buscar los 115.000, tiene ahora mismo una baja probabilidad. Entendido. La recomendación general, por tanto, es mantener posiciones con mucha cautela y considerar estrategias de cobertura para gestionar el riesgo. Para inversores a corto plazo es crucial vigilar niveles clave, el soporte en 108.800 dólares y la resistencia en 110.000. Y para largo plazo, mencionaste antes factores positivos. Exacto. A largo plazo la perspectiva puede ser más optimista, sí. Factores como la creciente adopción institucional, recordemos que los ETFs de Bitcoin ya acumulan unos 500.000 BTCs. $500,000. Sí. Y el efecto del halving periódico, que reduce la nueva oferta de Bitcoin, son estructuralmente alcistas. Hay proyecciones que incluso apuntan a los 150.000 dólares para 2026. ¡Wow! Pero, insisto, la volatilidad actual es muy alta y exige una gestión del riesgo extremadamente estricta. El camino no será fácil ni lineal. Muy claro. Dejando Bitcoin por un momento, hay otras noticias relevantes en el sector cripto. Tether, la empresa emisora de la mayor stablecoin, USDT, ha reportado cifras récord. ¿Qué podemos destacar ahí? Pues sí, Tether ha anunciado beneficios superiores a los 10.000 millones de dólares en lo que llevamos de 2025. ¿10.000 millones? En bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto es clave para respaldar su stablecoin, USDT. Claro, el respaldo. Y la oferta circulante de USDT también ha superado la marca de los 183.000 millones. Todo esto refuerza su posición, hegemónica en el mercado de las stablecoins, que son cruciales para la liquidez de todo el ecosistema cripto. Por supuesto, esta magnitud también significa que sigue bajo un intenso escrutinio por parte de los reguladores globales. No hay que olvidarlo. Lógico. Y hablando de riesgos, en el ámbito de la seguridad en pagos digitales, parece que persisten las alertas sobre estafas relacionadas con PayPal. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Correcto. Sigue muy activa una campaña de ataques que utiliza facturas falsas emitidas supuestamente por PayPal. Facturas falsas. Sí, los atacantes envían correos electrónicos fraudulentos. Lo preocupante es que a veces logran hacerlo desde direcciones de PayPal legítimas, que han sido comprometidas previamente. Ahí está el peligro. Exacto, aunque otras veces usan cuentas de correo genéricas, tipo Gmail o similar. Estos correos adjuntan una factura por una compra inexistente e instan a la víctima a llamar a un número de teléfono falso si quiere disputar o cancelar ese cargo. Es una táctica de ingeniería social bastante elaborada, conocida como TOAD. TOAD. Sí, son las siglas en inglés de Ataque Orientado a la Entrega por Teléfono, Telephone Oriented Attack Delivery.
El objetivo final es engañar a la persona durante esa llamada telefónica para que revele datos bancarios, contraseñas o incluso realice un pago directo al estafador. Suena muy peligroso, especialmente si usan direcciones que parecen legítimas. ¿La recomendación entonces? Pues la recomendación es tajante. Máxima precaución. Nunca se debe pagar una factura inesperada o por algo que no se ha comprado. Eso de entrada. Y sobre todo, nunca llamar a los números de teléfono que aparecen en esos correos sospechosos. Jamás. Vale. Ante cualquier duda o notificación extraña, la forma segura de proceder es contactar directamente con PayPal a través de sus canales oficiales, su aplicación móvil verificada o su sitio web oficial. Y muy importante, teclear la dirección directamente en el navegador, no pinchar en enlaces de correos. De seguridad, hacemos ahora una breve pausa en nuestro análisis para recordar a nuestra audiencia que el apoyo a este proyecto es fundamental para poder continuar ofreciendo estos contenidos. Pueden encontrar las vías para colaborar, como PayPal o un código QR de Bitcoin, en la descripción de este episodio. Su apoyo es muy valioso. Retomamos el hilo informativo y pasamos ahora a la actualidad nacional de El Salvador. En el ámbito económico, un dato destacado es que el país mantuvo los niveles inflacionarios más bajos de Centroamérica durante el mes de septiembre. Sí, es un dato positivo, sin duda, en comparación con los vecinos de la región. Sitúa a El Salvador en una posición relativamente favorable en ese aspecto concreto. No obstante, no hay que perder de vista que la dinámica inflacionaria global sigue siendo un factor externo importante. Claro. Requiere vigilancia constante por sus posibles efectos indirectos, ¿no? En la misma línea de economía doméstica, es relevante mencionar que la Defensoría del Consumidor ha informado haber recuperado más de $25 millones para los consumidores en lo que va de 2025. ¿25 millones? Sí, esto indica actividad en la protección de los derechos económicos de la población, lo cual siempre es positivo. Y un apunte que llama la atención sobre los hábitos de consumo. Se informa que una parte importante de los frijoles, las alubias, que se consumen actualmente en los hogares salvadoreños son importados, concretamente de origen nicaragüense. Además, hoy mismo, 31 de octubre, tanto el gobierno como las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, han anunciado el pago adelantado de aguinaldos y bonificaciones a los pensionistas. Lo de las alubias importadas subraya una cuestión estructural, ¿no? Una dependencia de las importaciones para alimentos básicos que no es nueva en la economía agrícola del país. Y tiene implicaciones en términos de seguridad alimentaria y balanza comercial. Claro. Respecto al pago adelantado de los aguinaldos y bonos a pensionistas, es una medida con un objetivo claro: intentar dinamizar el consumo interno, de cara al cierre del año y las festividades que se aproximan, inyectando liquidez en los hogares. Entendido. Cambiando de tema, en el ámbito social y migratorio llega una noticia llamativa desde México. Las autoridades mexicanas reportan una drástica bajada en el flujo detectado de migrantes salvadoreños en situación irregular en su territorio. En julio se registraron solo 269 casos. ¿269? Sí, una cifra que contrasta enormemente con el promedio mensual anterior, que rondaba los 4.000 casos. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Pues es un cambio muy notable en los patrones migratorios que reporta México. Una disminución tan pronunciada, de 4.000 a menos de 300 en un mes, es estadísticamente muy significativa. Las causas detrás de esto pueden ser múltiples y complejas, la verdad. Podría deberse a cambios en las rutas migratorias, a un endurecimiento de las políticas en México o en otros puntos. Quizá factores internos en El Salvador que desincentiven la salida, o una combinación de todo. Haría falta más análisis, ¿verdad? Sí. Comprender a fondo este fenómeno requeriría un análisis más profundo y, datos más detallados sobre las razones de esta caída tan abrupta. Ciertamente. Siguiendo con la actualidad nacional, en el ámbito institucional, se informa que la Asamblea Legislativa ha hecho públicos los informes de los viajes realizados por los diputados. Corresponden al periodo de enero a junio de 2025. Esto se enmarca en ejercicios de transparencia, supongo. Sí, sobre el uso de fondos públicos. En el terreno judicial ha trascendido una advertencia por parte de una Cámara sobre la posibilidad de procesar a los abogados defensores del exdiputado Mata Bennett. Y también se informa que un relleno sanitario, un vertedero, operado por la empresa Mides, ha sido inmovilizado por una orden de la Fiscalía. Temas delicados ambos. En noticias relacionadas con la seguridad ciudadana y la cooperación entre países de la región,
se reportó que Guatemala expulsó y entregó a las autoridades de El Salvador a Edwin Rodolfo Borja, conocido por el alias de Chofo. Según las informaciones, se trata de un miembro de la MS-13 de 42 años que fue localizado en Quetzaltenango, en Guatemala. Bueno, este tipo de acciones coordinadas entre países vecinos son un ejemplo práctico de la cooperación regional, que es necesaria, claro, para hacer frente a la actividad de bandas y al crimen organizado transnacional, que a menudo cruzan fronteras. Desde luego. Dejamos los temas de seguridad para pasar a un ambiente, más festivo y cultural. En Tonacatepeque se preparan para celebrar su tradicional Festival de la Calabiuza, una manifestación cultural muy arraigada por lo visto. Sí, muy conocida. Y de cara al próximo Carnaval de San Miguel, uno de los eventos más importantes del país, se ha anunciado la participación de artistas internacionales. Estarán el grupo Calibre 50 y el cantante Elvis Crespo. Ah, mira. Animación asegurada. Y además, con motivo de la celebración de Halloween hoy, hay diversas fiestas programadas para este fin de semana en San Salvador. Cerramos este bloque de noticias nacionales con una nota sombría pero necesaria: las cifras de siniestralidad vial en El Salvador. Continúan siendo muy preocupantes. Los datos acumulados muestran más de 13.000 personas fallecidas en accidentes de tráfico en algo más de una década. 13.000. Es terrible. Y más de 100.000 lesionadas desde el año 2015. Son números que reflejan un grave problema de seguridad vial pendiente de soluciones efectivas. Cifras realmente trágicas, sí. Impactan a miles de familias y, evidencian la necesidad de medidas contundentes y sostenidas en materia de educación vial, infraestructuras, control, en fin. Sí, un tema muy serio. Damos ahora un breve vistazo al panorama internacional. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha negado informes periodísticos que hablaban sobre supuestos planes inminentes de acciones militares contra Venezuela. Desde el Air Force One afirmó no haber tomado ninguna decisión al respecto. Paralelamente, se espera la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a aguas del Caribe durante noviembre. Movimientos geopolíticos siempre presentes. Por otra parte, y en una línea diferente a ciertas políticas de la administración Trump, el Senado de Estados Unidos aprobó el 30 de octubre una medida legislativa. Está orientada a anular los aranceles globales que fueron impuestos durante su mandato. Un intento por revertir algunas de esas políticas comerciales. Interesante ese movimiento legislativo. En el ámbito de la ayuda internacional, El Salvador ha anunciado el envío de 50 toneladas de suministros y ayuda humanitaria a Jamaica. Este país caribeño fue declarado zona catastrófica tras el devastador paso del huracán Melissa. Pobre gente. Un ciclón que también causó estragos significativos en Haití. Y en otro punto del continente, en Río de Janeiro, Brasil, siguen sintiéndose las graves secuelas de una mortífera operación policial llevada a cabo en las favelas. Dejó un saldo reportado de más de 100 personas fallecidas, generando una profunda crisis social y de derechos humanos allí. Sí, noticias muy duras las que llegan de Río. Muy bien, después de este recorrido informativo, es momento de sintetizar. Para concluir nuestro análisis de hoy, 31 de octubre de 2025, ¿cuáles serían las 3 ideas clave que deberíamos retener? Pues yo destacaría 3 puntos principales. Primero, Bitcoin se encuentra en una encrucijada compleja. A pesar de esa masiva salida de fondos desde los exchanges hacia carteras privadas, que sugiere confianza a largo plazo por parte de algunos, en la criptomoneda enfrenta una volatilidad extrema y un sentimiento predominantemente bajista en el corto plazo. Esto por las liquidaciones recientes, por las presiones macroeconómicas, la fortaleza del dólar, la Fed. En fin, el riesgo de caídas adicionales persiste. Entendido. Encrucijada para Bitcoin. ¿La segunda idea clave? Segundo, la economía doméstica de El Salvador presenta un panorama mixto. Por un lado, datos positivos como mantener la inflación más baja de Centroamérica en septiembre y el adelanto de aguinaldos para estimular el consumo. Ajá. Pero por otro lado, persisten desafíos estructurales, la dependencia de importaciones en alimentos básicos, como vimos con las alubias, y datos muy preocupantes como la altísima siniestralidad vial con un coste humano y económico enorme. Economía mixta, entonces. ¿Y la tercera? Y tercero, las alertas de seguridad digital y la cooperación regional son temas relevantes.
La persistencia de estafas sofisticadas como las de las facturas falsas de PayPal usando ingeniería social, el TOAD, exige máxima precaución a todos. Fundamental. Y en el ámbito regional, la cooperación en seguridad se manifiesta en acciones como la expulsión del pandillero desde Guatemala, subrayando la necesidad de esfuerzos conjuntos contra el crimen transnacional. Perfecto. Seguridad y cooperación. Muy claro el resumen. Así concluimos nuestro análisis de hoy. Les recordamos, una vez más, que el apoyo de nuestra audiencia es vital para la continuidad de este espacio. Si encuentran valor en este contenido, pueden considerar realizar una contribución a través de PayPal o Bitcoin. Tienen los enlaces en la descripción. Y no olviden compartir este análisis con aquellas personas a las que crean que pueda interesarles. Mantenerse informado y comprender el contexto es fundamental en el mundo actual, que cambia tan rápido. Gracias por acompañarnos en Noticias El Salvador SV. Y bueno, más allá de las cifras y noticias de hoy, quizás queda flotando una pregunta, ¿no? ¿Cómo logrará El Salvador equilibrar esas oportunidades prometedoras que ofrecen las nuevas tecnologías, como las criptomonedas, con los desafíos económicos y sociales persistentes que hemos comentado hoy? Una reflexión interesante para seguir de cerca en el futuro. Hasta la próxima.